Bueno, le damos la bienvenida a Juan Carlos Alonso y a su equipo, a Inmaculada Abril y a Alberto Cero, que bueno, que tenemos una suerte increíble de que tengan este proyecto aquí. Por supuesto, tengo que decir que es el equipo de Ecología y Conservación de Aves del Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC, y tenemos la gran suerte que han estado trabajando desde el 2016 en una parte que es muy importante de la isla para los ecosistemas, que es el Hable, ¿no? Entonces ellos han tenido una contribución activa en el Departamento de Medio Ambiente a lo largo de estos años, a veces, por supuestísimo, a veces incluso pues un poco para subrayar los problemas que hay en el Hable, porque allí, por supuesto, como sabéis, tenemos la uvara, que es el sujeto de su investigación, esta ave que está que está en peligro de extinción, que es genéticamente única, no tiene nada que ver con la butarda de otros sitios, está solamente en Lanzarote y Fuerteventura, y por eso es importantísimo su preservación, ¿no? Entonces, yo quería comentar que desde la consejería tenemos que velar, la parte más importante de la consejería es velar por la biodiversidad, por la fauna y la flora, sobre todo aquellos especímenes que están a punto de extinción, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo más importante, y es la labor que a mí me gustaría dejar en la consejería, es poner toda la información científica y otro tipo de información académica al día para que nuestros técnicos y nuestros agentes y todo el equipo tenga todas las fuentes necesarias para poder discernir cuando una actividad es impactante, cuando una actividad no es impactante, porque lo que es importantísimo, la información científica como instrumento de esto y por supuesto de otras labores de conservación y restauración de los ecosistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues tengo que decir que darles las gracias. No puedo estar suficientemente agradecida al equipo y creo que se merecen nuestro respeto y nuestras felicitaciones. Gracias, Elena. Yo solo quería apuntar un poco al hilo de lo que está comentando Elena y en relación con la gestión adaptativa, para que esto funcione, y por esto me refiero a la gestión de la conservación de espacios y especies, hace falta que demos la vuelta completa al círculo, digamos, y que tengamos información científica para la toma de decisiones. Eso además es un principio de la normativa ambiental. En concreto, es un principio que recoge la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. En este sentido, aunque lo hemos llamado charla informativa, desde este punto de vista, en realidad es una charla vinculante, si se puede decir así, porque a la hora de tomar decisiones tenemos la obligación de cumplir con ese principio, que es el uso de la mejor información científica disponible, ya sea para autorizar, bueno, me viene a la cabeza, por ejemplo, la autorización de la realización de una actividad deportiva a motor, por ejemplo, se me ocurre, y es inexcusable el uso de esta información. En este sentido, esta charla es contractual, si podemos decir de alguna manera, pero no solo esta charla, toda la información científica disponible. Y yo creo que la consejera hacía un poco referencia a esto, ¿no? Es uno de los esfuerzos primordiales a los que le vamos a dedicar todos los recursos que sean necesarios para que las cosas funcionen desde el punto de vista de la gestión y además colaborando con otros entes públicos y los que están implicados en la gestión diaria. Nada, simplemente quería hacer este comentario porque me parece que es relevante, sobre todo con la situación y en fin. Doy la palabra a Juan Carlos Alonso, agradecerle y también al resto de los participantes, sobre todo por la acogida tan grata que ha tenido esta. Vale, bueno, muchas gracias Elena, muchas gracias Yarci por esta invitación a
a participar en esta charla, que puede ser un coloquio después, si tenéis alguna duda. Yo solamente voy a ser muy breve, introduciendo un poco la historia brevemente en 2 palabras de lo que fue el origen de esto. A raíz de una declaración de impacto ambiental de un tramo del tendido que atraviesa las 2 islas, que es propiedad de Red Eléctrica, la compañía eléctrica se puso en contacto conmigo en el Museo de Ciencias Naturales. Ellos ya nos conocíamos de otros trabajos anteriores que habíamos hecho con abutardas y otras especies en tendidos eléctricos, y debíamos hacer un estudio que por dictamen de la Viceconsejería de Medio Ambiente del Gobierno canario debía costearse con cargo a presupuestos de Red Eléctrica, actuando como medida compensatoria por la renovación de ese tendido que está en marcha. Entonces, bueno, gracias a la participación de, entre otros, pues Michel Cabrera, que ha sido un artífice importante, que está por aquí, importante en la consecución de los pasos primeros de este proyecto. En 2015 ya nos pusimos en marcha. Tengo que decir también que hay otro miembro que no está en esta mesa, que es del equipo, que es Carlos Palacín, en la tercera fila. Os lo presento. Trabaja conmigo en el Departamento de Ecología Evolutiva del museo, y él y yo fuimos los primeros que, bueno, apenas habiendo visto antes uvaras en nuestras vidas profesionales, nos plantamos aquí en 2016 a ver lo que había y lo que había que hacer y lo que se podía hacer con esta especie. Fue ahí cuando ya, bueno, firmamos un contrato con la compañía eléctrica a instancias de la Viceconsejería, como digo, y ya nos pusimos en marcha, etcétera. Vimos pues las principales zonas de las 2 islas fundamentales, que fueron estas 2. Fuerteventura también forma parte del área de trabajo, y La Graciosa también, la hemos incluido posteriormente, y ya nos pusimos a trabajar. Bueno, básicamente luego contratamos a Inmaculada, que es la que lleva la parte, digamos, más tecnológica de las radios, el funcionamiento de los emisores, etcétera. Y ambos, tanto Inmaculada como Alberto, están haciendo sus respectivas tesis doctorales en el marco del proyecto. Ella ya termina a finales de este año y a Alberto le queda un año más. El proyecto finaliza oficialmente este año, gracias a una prórroga que tuvimos a raíz de los parones que podía haber habido y circunstancias debidas a la COVID-19. Y bueno, termina en diciembre de este año, entregamos la memoria final a la compañía Red Eléctrica. Pero mi voluntad y el firme compromiso que tenemos por parte del CSIC, al menos, es que el proyecto Uvara sea un proyecto a largo plazo, que no se extinga con esta colaboración, con este contrato de Red Eléctrica. Ahora hay en marcha una posible firma de un convenio de colaboración con la Administración del Gobierno canario, que también estamos pendientes de esa firma, que extendería nuestra actividad a otros 3 años más en las islas. Y ya digo que eso sería el embrión o el principio de un proyecto que yo concibo a largo plazo, incluso con una oficina permanente de información, investigación dedicada a la uvara, que podría estar radicada aquí en Lanzarote, por ejemplo. Eso es una vocación que tenemos y que yo creo que con ayuda de distintas fuentes y de distintos organismos se podría lograr, y que sea, pues eso, una cosa viva, que no se extinga y que no pare. Y bueno, yo creo que no se me queda nada. Si hay algo más, yo creo que esto debemos considerarlo un coloquio un poco abierto. Si hay alguna cosa que podamos intervenir, alguno urgente, pues yo creo que se puede, ¿no? Si estáis de acuerdo. Las intervenciones van a ser primero de Inmaculada, va a hablarnos más de los logros que hemos conseguido hasta la fecha con la especie, que brevemente se podrían resumir en logros que tienen interés para la conservación, como pueden ser el propio censo. Hemos hecho digamos, por primera vez un censo con distinción de sexos en la especie, cosa que no se ha hecho nunca en ninguna de las 2 especies de uvara que hay en el mundo, ni de las 3 subespecies. Esta es una subespecie de la especie africana, y luego hay la especie asiática, que es el mismo género pero distinta especie. No se ha hecho ningún estudio de distribución por sexos, o sea, de la sex ratio, que se llama, ¿no? Y en este censo que hicimos de Lanzarote en 2018 y posteriormente en Fuerteventura, un censo también en los años siguientes, y una estima también para Graciosa, puede considerarse una base importante para datos no solo de número absoluto, sino de datos demográficos como son proporción de sexos y productividad juvenil.
Ya digo que hay resultados como ese que son aplicados a la conservación. También estamos en marcha con una estima de mortalidad por colisión en tendidos eléctricos y por atropellos en carretera, que durará todavía un tiempo, no tenemos muestra suficiente, pero también datos curiosos que para la conservación pueden no ser tan importantes, pero que no dejan de tener interés en biología evolutiva y para la especie, como son pues, un resultado curioso que hemos tenido con la luna. Parece ser que la luna llena incita a un aumento de la actividad sexual, tanto en machos como en hembras. Es una cosa curiosa que se ha publicado en una de las revistas pioneras en comportamiento animal, británica, Animal Behavior, y que ha sido ha tenido una buena acogida por parte de la comunidad científica. Nosotros trabajamos en un plano de ecología del comportamiento, pero también en biología de la conservación, y consideramos que no se puede desligar una cosa de la otra. Es importante para conservar conocer primero la especie, conocer su biología e incluso los más mínimos detalles pueden ayudar a entender mejor su funcionamiento. Bueno, sin más, no quiero ya ser pesado, voy a dar paso a Inmaculada, que nos hablará más de biología, de los bichos que hemos marcado, etcétera, y luego hablará Alberto sobre aspectos más centrados en la conservación. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Como os ha comentado Juan Carlos, el proyecto lo iniciamos y lo que empezamos a hacer, aparte de los censos y todo eso, también es marcar individuos con emisores que tienen GPS y acelerómetro. Os he querido poner esta imagen porque justo es uno de nuestros individuos que marcamos, como podéis ver, tiene ahí un emisor. Entonces, por comentaros un poco cuántos individuos hemos marcado. Desde que comenzamos el marcaje, a principios de 2017 hasta 2020, que hemos terminado por ahora, hemos marcado 51 varas. La mayoría en Lanzarote, como podéis ver, 45 en Lanzarote, 5 en Fuerteventura y una en La Graciosa, que fue por recuperación. Como os comentaba Juan Carlos, pues también ya no solo en el censo, sino también al capturar los individuos podíamos determinar el sexo. Lo determinábamos en el campo mediante las diferencias morfológicas que muchos conocemos, pero luego además lo confirmábamos también mediante procedimientos moleculares en el laboratorio. Os he puesto aquí también un par de imágenes de individuos que capturamos, en este caso 2 hembras, en la zona de Zonzamas. Para que conozcamos un poco qué son los emisores y cómo nos pueden dar información, los emisores van provistos de unos paneles solares. Entonces, lo que nos facilita es que, y más aquí en estas islas, se recargan con facilidad. Entonces, no necesitamos volver a recapturar a los individuos. Nos van a dar siempre información hasta que, lamentablemente, el individuo fallezca. Entonces, en ese momento ya pues, se procede a la recuperación del emisor. Los emisores tienen tanto GPS como una cosa que se llama acelerómetro. Ahora lo explico. El GPS lo tenemos puesto que nos da una localización cada 5 minutos durante todo el día, incluida la noche. Entonces también pues, podemos saber todos sus movimientos con bastante precisión. Y el acelerómetro lo que nos está diciendo es qué comportamiento están teniendo. Tenemos dos ejes en el espacio, que os voy a mostrar aquí esta figura que me gusta mucho cómo lo muestra. Tenemos dos ejes en el espacio. Uno nos muestra el eje X, el otro el Y y el eje Z. Entonces, nosotros tenemos un montón de movimientos, pero ¿qué es cada cosa? Entonces lo que hicimos fue observación directa de nuestros marcados. Teníamos individuos marcados, sabíamos gracias a las localizaciones GPS dónde estaban y establecíamos observatorios lejanos, a más de 1 kilómetro, para no interferir en su comportamiento. Entonces lo que hacíamos era ir anotando con exactitud cada comportamiento que estaba realizando, si estaba caminando, si estaba realizando una rueda, lo que fuera. Anotábamos todo exactamente, ¿para qué? Para luego poder compararlo con estos movimientos que nos estaba dando el acelerómetro, con estas gráficas, y poder saber exactamente qué comportamiento estaba teniendo el individuo sin necesidad al final de estar en el campo y estar viéndolo. Y os voy a poner solo algunos de los ejemplos. Por ejemplo, bueno, aquí se ve un vídeo de uno de nuestros machos marcados haciendo una rueda al oeste de So, y arriba lo que os he querido mostrar es cómo sería la gráfica de una rueda. Entonces nosotros ya identificamos, identificamos que ese fragmento señalado era una rueda. Sí, lo estaba marcando, pero no se ve con el cursor. Vale.
está señalada. Es la parte que está señalada ahí. Luego lo otro es que está quieto. Entonces ahí ya tenemos identificado lo que es una rueda. ¿Qué más cosas podemos identificar? Podemos identificar las vocalizaciones. Como os comentaba Juan Carlos, una de las cosas que hemos descubierto es que tienen actividad sexual por la noche, que realizan vocalizaciones, que ellos lo utilizan como para expresarse sexualmente y también de vez en cuando hacen ruedas. ¿Y cómo podemos saber todo eso? Pues gracias a esto, gracias a que previamente hemos realizado una observación y hemos identificado una serie de comportamientos. También tenemos otros comportamientos identificados que resultan bastante llamativos y difíciles de ver, como es un movimiento precópula. Este vídeo es casero, como veis, grabado en el campo por nosotros, y observamos un macho también marcado que lo que está haciendo es una rueda intercalando con movimientos precópula. Esto lo hacen justo antes de copular con una hembra, o de intentar copular menos siempre que ella se deje. Entonces también estas pautas, entre todas las que os comentaba, las tenemos identificadas. Y una pauta también que es muy llamativa, sobre todo por uno de los casos de mortalidad de la uvara, es en los vuelos. Entonces los vuelos es verdad que cuando son vuelos de larga duración se identifican muy bien con GPS, pero también hay vuelos de corta duración, incluso vuelos locales en la misma zona que pueden hacer simplemente por molestias de un coche o lo que sea, que gracias a este sistema de emisor, al acelerómetro, podemos identificarlo y cuantificarlo. Entonces os quería mostrar un poco los resultados que hemos obtenido hasta ahora y al final pues que seáis conscientes de todo lo que se puede sacar gracias al marcaje de unos individuos tanto para conservación como para la biología. Desde localizaciones, saber sus sitios exactos de exhibición y de nidificación en caso de las hembras, incluso sus áreas de campeo y si se mueven o no pues dentro de la isla o entre islas. Bueno, una de las cosas que hemos publicado hace poco en una revista científica, en IBIS, es que hemos descubierto que las uvaras tienen migración parcial y también que esta migración es nocturna. ¿Esto qué significa? Lo muestro. Este mapa, por ejemplo, es de machos, ¿vale? Los puntos blancos son los sitios de exhibición de los machos que son sedentarios, de aquellos que no se mueven ni en la temporada reproductiva ni en la temporada no reproductiva, están todo el año en esa zona. Por ejemplo, en So, pues son muchos sedentarios. Y luego los puntos que están unidos con flechas son aquellos que sí que se mueven, que en torno a noviembre, diciembre, un poco relacionado con las lluvias, cuando ellos empiezan su temporada de exhibición, los machos empiezan a hacer ruedas, migran a sus zonas. El problema de esto, que las migraciones son nocturnas, entre otras cosas. Y entonces eso, en torno a un 30% de los machos más o menos que tenemos marcados han migrado a otras zonas y luego en verano vuelven. Y no os he puesto el mapa de las hembras por no ser repetitivo, pero básicamente ocurre lo mismo. Es también migración parcial de hembras y migran a muchas zonas, a Playa Blanca, a Charco del Palo, a So, o sea, se mueven por toda la isla. Un poco así como resumen, pues deciros que la fecha de que ellos están en verano a que vuelven a sus zonas a exhibirse normalmente siempre es antes en los machos. Los machos suelen irse antes a sus zonas de exhibición y luego ya son las hembras un poco más tarde las que se desplazan a la zona donde van a criar, donde van a incubar y van a criar ahí a sus pollos. Pero luego, sin embargo, por lo que obtuvimos más o menos la fecha de salida de machos y de hembras de vuelta a sus zonas de verano era muy parecida. No encontramos diferencias. Al final, pues como los machos llegan antes, pero más o menos se van a la vez, pues en definitiva los machos sí que permanecen un poco más de tiempo en sus zonas de exhibición, en sus zonas reproductivas que las hembras. Y como habéis visto lo he puesto en negrita y ya lo he dicho un par de veces porque es muy importante que migren de noche. Entonces por eso también tenemos un montón de problemas de mortalidad y de un montón de cosas, porque al final, excepto una de todas las migraciones que hemos observado, todas son de noche. Y luego nos dimos cuenta de una cosa que nos llamó mucho la atención, y es que había como una principal área reproductiva, que es la zona de Zonzamos. Entonces nos llamó la atención qué tenía de característico esa zona que les llamaba tanto. Bueno, hay cosas que al final todos, si conocemos un poco más o menos la zona, pues lo sabemos. Pues sí, es una zona que tiene cultivos, que tiene barbechos, tal, y en efecto también tiene más campos de regadío, pero sin olvidar la importancia también de los aulagares. O sea, no es solo que sea una zona con cultivos, porque al final también eso son molestias para la uvara, sino ese mosaico que hay allí de zona cultivada y zona de aulagar, que es importante para ellos. Y luego os pongo aquí lo de mayor SABI, que igual suena un poco a chino, pero es un valor de productividad vegetal.
Entonces miramos también si este valor de productividad vegetal cambiaba mucho en las zonas donde ellos se habrían quedado si hubieran sido sedentarios. Por ejemplo, tengo un individuo en Playa Blanca que se me mueve a Zonzamas. ¿Por qué? ¿Qué nivel de productividad vegetal, qué nivel de alimento hay allí como para que él o ella decida moverse a esa zona? Entonces vimos que parece ser que una de las causas que contribuyen a estos movimientos migratorios dentro de la isla es eso, es el atractivo que hay en temas de alimentación, de productividad vegetal. Y en este estudio vimos que todos los individuos que migraban lo hacían en la isla, porque el estudio está centrado en Lanzarote, pero luego, como os comentaba, marcamos un individuo en la gaseosa que nos llamaron, justo coincidió que estaban aquí Juan Carlos, Alberto y Carlos haciendo un censo en la gaseosa y avisaron de que habían encontrado una uvara herida. Bueno, esto lo publicamos también en Quercus porque al final es una revista bastante accesible, incluso está en español, que facilita un poco darlo a conocer a todo el mundo. Y la verdad que este individuo fue muy bonito, apenas que duró poco, murió pronto, pero nos dio datos muy interesantes y nos dio el único dato que tenemos hasta ahora, pero muy valioso, de migración entre islas. Se encontró en la gaseosa, se recuperó, se soltó allí y luego unos meses más tarde se movió hasta Lanzarote, estuvo en la zona de Zonzamas, se bajó a Playa Blanca, todo esto haciendo migraciones nocturnas y luego un día también, un mes o dos después, se atrevió a cruzar a Fuerteventura y llegó hasta Matas Blancas, donde un mes o así después murió lamentablemente por causas que desconocemos, porque ya cuando se recuperó el cadáver estaba comido por cuervos asesinos. No sabemos por qué. Y es una pena haber perdido esta información, pero también una ventaja pues saber que se recuperó y que encima hizo una migración entre islas que no se había documentado hasta ahora. Aquí tenéis, ¿vale? Para que veáis un poco pues el mapa un poco más grande y la publicación está accesible, pues, si queréis. Bueno, y no solo vemos migraciones, también nos interesa saber un poco las áreas de campeo que tienen, pues cuánto se mueven, si se mueven más en la estación reproductiva, cuando se exhiben o cuando nidifican, o si en verano cuál es la diferencia y tal. Entonces, bueno, esto está en preparación, pero os he mostrado un poco los datos que tenemos, más o menos está la información está puesta en kilómetros cuadrados, para que os hagáis una idea. Y lo tenemos dividido de nuestra muestra de marcados, los machos que se exhiben y los que no, porque varía bastante. Como sabéis, los machos son muy territoriales, entonces al final un macho que se está exhibiendo y está haciendo ruedas suele moverse mucho menos que un macho que por la razón que sea pues no las está haciendo, lo mismo que las hembras. Una hembra que cría pues al final está nidificando, está criando, está pendiente de su pollo, pues no se mueve tanto como la que sí. Y os he querido también mostrar aquí un par de mapas porque al final siempre visualmente es mejor. En este caso esta es la zona de So y lo que os muestro son 5 machos en la temporada reproductiva, cuando ellos están haciendo ruedas. Son 5 machos marcados nuestros. Como veis hay una zona opaca que es simplemente que son 2 años, uno es 2018 y otro es 2019, para que veáis que no solo la longitud, que abajo tenéis la escala, sino que se mantienen súper fieles año tras año a su zona, y aquí pues mediante las áreas de campeo lo comprobamos. Y además, por mostrar también algo visual, he querido mostrar 5 hembras, en este caso como ya habíamos visto la etapa reproductiva en machos, pues la etapa reproductiva en hembras, que como os he comentado, el Zonzamas es una zona que les encanta. Hay uvaras en la zona de los aerogeneradores, aquí la veis en azul, y nada, lo mismo 2018 y 2019 son los años que se muestran aquí, y para que veáis un poco, si veis la escala es exactamente igual. Entonces sí que ha aumentado un poco el área de campeo que ellos tienen en la etapa reproductiva en comparación con la reproductiva de antes. Y también una cosa que estamos viendo ahora son las rutas de vuelo. Os comentaba, están marcados con emisores, tenemos GPS cada 5 minutos y también tenemos acelerómetro. Entonces todo eso combinado nos permite conocer exactamente las rutas migratorias que realizan. En azul, yo creo que se ve bien, ¿no? Bueno, sí. En azul son las trayectorias que realizan ellos y en blanco y negro tengo puestos los tendidos eléctricos. Mi idea es seguir completando con los tendidos telefónicos porque también suponen un daño para ellos. Pero bueno, para que os deis cuenta de que realmente es que se mueven casi por toda la isla. O sea, como sabemos que migran, pues se están cruzando tendidos eléctricos continuamente y
Y eso pues para que veáis, porque también son una de las informaciones que sacamos gracias a este marcaje. Y por no extenderme un poco más, solo ya terminar hablando de implicaciones para la conservación. Os he puesto estas dos imágenes que creo que son bastante ilustrativas, que son dos individuos marcados nuestros que murieron bajo un tendido eléctrico por migración nocturna. La de la izquierda es una hembra que murió el año pasado en el mismo tendido que este año ya hemos tenido otra hembra muerta y lo mismo por un vuelo que realizó por la noche, como lo sabemos, gracias al marcaje. Y el de la derecha es un macho que estaba en Playa Blanca y estaba exhibiéndose allí en Playa Blanca, justo además este tendido es el de allí, y tenía su zona de veraneo en Zonzamar. Entonces salió, no sé si a la 1 de la mañana o así, cuando decidió empezar la migración, suponemos, a su zona de verano, y se quedó ahí. Y ya también para terminar, os estaba hablando de zonas reproductivas y zonas postreproductivas, pero lo que nos llamó mucho la atención es que sabiendo que hay zonas postreproductivas muy valiosas, que engloban un número muy alto de individuos, como puede ser, aquí se muestra la zona de Zonzamar, pero también la zona de Playa Quemada, en Aría también hay uvaras, pues todas esas zonas postreproductivas no hay ninguna protegida. Entonces tenemos zonas protegidas como puede ser el Jable, pero luego estamos como dejando de lado un poco zonas que tienen mucho valor y que al final pues hay que mantener a uvara cuando está en su zona de exhibición o de nidificación, pero también cuando está en el veraneo y proteger esas zonas. Así que nada, doy el paso a Alberto. Cualquier cosa después, si se nos permite, no hay ningún problema en contestar ninguna pregunta. Y muchísimas gracias a todos. Uno de comunicación en el CSIC, como ¿qué era, Alberto? La medalla de bronce ¿a qué? Bueno, contenido y un poco divulgativo. Pues de todos los investigadores predoctorales, que eran creo que más de 60 o 70 de todo el CSIC, él ha obtenido una medalla de bronce, y luego Inmaculada ha tenido el premio a la mejor comunicación científica en el entorno del Museo de Ciencias Naturales, que también había como, no sé si 20 o 30 o 40 predoctorales, estudiantes predoctorales. Ella tuvo la mejor comunicación científica. Vale, pues empiezo. Primero, daros las gracias a todos los que habéis venido hoy por el interés que habéis mostrado. A muchos os conozco de aquí, y a los que no, pues os saludo por primera vez. Creo que la mayoría saben que soy de aquí, natal, nacido aquí. Y bueno, después de mi formación en la universidad como biólogo, el máster y demás, pues conseguí caer en el grupo de Juan Carlos Alonso y Carlos Palacín, que me ofrecieron la oportunidad de hacer esta tesis doctoral. Y lo que más me gusta de todo es que lo puedo hacer desde mi tierra natal y intentar aportar ese granito de arena, ¿no? Que creo que todo el mundo piensa que hace falta. Entonces voy a empezar un poco, mi charla vaya orientada a temas relacionados con biología básica de la uvara canaria y conocer sus amenazas. Como comentaba Juan Carlos al principio de la introducción, la uvara canaria es una subespecie endémica de las Islas Orientales de Canarias que proviene de la especie nominal, que es la uvara africana, la Onidotis undulata undulata, que hace ya miles de años dio un salto y llegó a las Islas Canarias, donde se asentó, se reprodujo y se aisló genética y morfológicamente, dando lugar a la subespecie canaria que conocemos a día de hoy. Como bien sabéis, y como han dicho mis compañeros, la uvara se distribuye en las Islas Orientales de Canarias, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Y dentro de esta isla
esta masa en mitad del océano, tienen zonas concretas, un área de distribución, no suelen ocupar toda la isla. Por ejemplo, en Lanzarote es difícil ver uvaras en el Parque Nacional de Timanfaya, aunque se puede ver ocasionalmente. Y en Fuerteventura también, como veis, en la parte negra, pues hay muchas manchas, claros, donde la uvara no llega a sentarse. Suelen buscar zonas que sean semiáridas, no es una subespecie que viene del norte de África, de zonas desérticas prácticamente. Y bueno, voy a hablaros un poco de la tendencia de las poblaciones, es decir, de su demografía. En el caso de Lanzarote vemos que después, posterior a la prohibición de su caza, sobre todo, ¿no? Y al ir un poco quitando esa cultura de alimentarse de ellas y consumir sus huevos, se consiguió que la población aumentara progresivamente hasta llegar a día de hoy más o menos a estabilizarse, ¿no? Se mantiene, puede haber años que suba o baje, pero se mantiene constante. Mientras que en el caso de Fuerteventura, la tendencia ha sido a la inversa. En Fuerteventura, en los años 1990-2000, había más uvaras probablemente que en Lanzarote. Sin embargo, en los últimos 20 años hemos visto, a través de diferentes censos, que también han hecho otros grupos, incluido el último nuestro, que la población actualmente se encuentra en un estado muy alarmante de extinción. Probablemente, si no se ponga remedio de aquí a 20 años, los individuos que queden allí será algo residual. Como comentaba también Juan Carlos al principio, hemos realizado censos en las diferentes islas dentro de todo su área de distribución, es decir, hemos recorrido toda la superficie del hábitat de esta subespecie y hemos contabilizado los individuos. En Lanzarote nuestra estima en 2018 era de 440 o 452 ejemplares, es decir, esta es ahora mismo, a día de hoy, en 2022, es la isla que contiene el mayor número de individuos y donde mejor se conserva la subespecie. En Graciosa es una estima también de un número muy pequeño de uvaras, que estimamos entre 12 y 16 uvaras podemos encontrar en la Graciosa. Probablemente este número sea oscilante de un año a otro. Y en Fuerteventura, que es donde está la uvara en su peor situación, estimamos una población de entre 85 y 109 ejemplares. Es decir, probablemente en esta isla la población de uvara tenga una difícil recuperación y pues nosotros lo que estamos intentando es mostrar a través de un dato que hay que tomar medidas cuanto antes, ¿no? El total de la estima, sumando simplemente, sale que la población actual en Canarias es de menos de 600 individuos, que para la superficie que tienen las islas parece que es una densidad alta, de hecho la es una de las densidades más altas de uvara que hay en el planeta, pero de esta subespecie en concreto el número de efectivos es muy pequeño y viendo su escasa movilidad podemos asumir que si en una isla se extingue a lo mejor es difícil que vuelvan a recolonizarla, ¿no? Uno de los datos que comentaba también Juan Carlos al principio es la sex ratio que hemos obtenido por primera vez gracias al censo que hemos realizado diferenciando entre machos y hembras. El 1,41 quiere decir, para que os hagáis una idea, que por cada hembra y media tenemos un macho, o lo que es lo mismo, por cada 141 hembras de la población tenemos 100 machos. Es decir, hay un poco más de hembras que de machos, pero vamos, que es muy parecido. Ahora voy a contaros un poco del hábitat, características del hábitat, donde las podemos encontrar, dónde se distribuyen, qué necesidades biológicas y ecológicas tienen. Las uvaras pueden aparecer en diferentes hábitats. Quien haya ido a ver uvaras puede haber visto uvaras en diferentes partes de la isla. De hecho, lo hemos demostrado, ¿no?, que se mueven por toda ella. Uno de los terrenos donde podemos verlas son en zonas con pedregal, ¿no?, suelos compactos, pedregosos. Siempre buscan un poquito de vegetación, que es donde tienen ellos su alimento, su refugio. Por otro lado también están los suelos compactos no pedregosos, como este de aquí, que puede ser en la zona de la costa de Costa Teguise, en los Ancones. Entre todas esas piedras hay islas de suelo compacto, que también volvéis a ver que es importante la densidad arbustiva, ¿no? Siempre buscan tener cerca lugares de refugio y alimentación. Y por supuesto,
y yo creo que la más importante es la zona dejable tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. En Lanzarote, tras el censo, vimos que la mayor densidad de uvaras está en la zona de So, Muñica y Famara, ¿no? Todo es dejable, y en Matas Blancas, que es la zona sur, antes de llegar a Jandía de Fuerteventura, también hemos visto que es un hábitat muy bien conservado y donde encontramos un número de uvaras que, bueno, para estar la población como está, pues es razonablemente bueno, ¿no? También volvemos a ver que hay parches de arbustos, un gran campo de visión, ¿no? Necesitan zonas planas, valles, donde puedan ellas sentirse seguras. Y otro tipo de hábitats, así rápidamente, pues los enarenados, típicos aquí de Lanzarote, donde se cultiva, aulagares densos, ¿no? También en las batatas, en los cultivos de batatas, de papas, en todas esas zonas también buscan ellos su alimento, artrópodos, pequeños brotes verdes, flores y frutos de plantas silvestres que crecen asociadas. Y en Fuerteventura, las típicas gavias, ¿no? Que siempre se ha dicho, ya lo decía Helmich, las gavias son importantes para conservar la uvara en Fuerteventura y a día de hoy, pues nosotros hemos comprobado que haciendo los censos de Fuerteventura, efectivamente, encontramos uvaras en las gavias. Como características de todos estos hábitats, que se pueden resumir en 3, son sitios bastante tranquilos, normalmente alejados de infraestructuras antrópicas, es decir, fuera de molestias de cualquier humano. Luego suelen ser zonas planas, valles, ¿no? No encontramos una uvara encima de una montaña o encima de un volcán, son zonas planas que tengan una buena visibilidad para ellos poder vigilar y pues, si algún depredador se acerca, poder darse a la fuga. Y tienen abundante vegetación, que es donde encuentran su principal alimento. Como muchos saben ya, la uvara canaria actualmente y desde hace tiempo se encuentra catalogada en peligro de extinción por la IUCN. Entonces voy a hablaros de unas cuantas de las amenazas, que también seguro muchos aquí ya sabéis, que han llevado a esta especie a estar catalogada en peligro de extinción. Por un lado, como comentaba mi compañera Inma, tenemos el tema de los tendidos eléctricos y también los cables de telefonía. Aquí, en estas dos imágenes, en la imagen de la izquierda, podemos ver una uvara debajo de un tendido. Este tendido es el que sube desde Arrecife y conecta con San Bartolomé, ¿vale? Justamente el mismo día o un día con diferencia, murió una uvara aquí en el tendido y hay una línea de teléfono un poco más allá, a 200 metros, donde murió por colisión con línea telefónica. Este caso es de línea de teléfono, en Teseguite, justo debajo de la línea de teléfono encontramos la uvara. Y ahí vemos la importancia también que tiene el tema de las líneas de teléfono. Probablemente sea relevante que las uvaras, al realizar algún tipo de vuelo, de huida o de movimiento y demás, pues las líneas de teléfono están a una altura que esté dentro del rango de vuelo de la uvara. Eso también es peligroso y de hecho las líneas de teléfono ni siquiera están señalizadas, a diferencia de los tendidos. Aunque diferentes autores han visto que la señalización tampoco es muy relevante, y más si vuelan de noche. Vale, la última estima que se ha hecho, publicada, es de Luis Macarrascal en 2016, que estima que en Lanzarote el número de uvaras que muere al año por colisión con tendido eléctrico solamente son 75 uvaras, que es bastante esta estima, o sea, muy elevada para una población tan pequeña. Y otra de las amenazas que tiene la uvara, por supuesto, es la densidad de vehículos que circulan por la vía de carreteras de Lanzarote y Fuerteventura. Según el ISTAC, existe en la isla de Lanzarote y de Fuerteventura 821 vehículos por cada 1000 personas. O sea, eso es una barbaridad para una isla tan pequeña. Hay casi el mismo número de coches que de habitantes. Aquí podemos ver unos datos simplemente del número de vehículos por isla, además del número de vehículos que hay que sumar, que son los de los rentacar, que no son pocos, ¿no? Y destacar una de las cosas que más nos impacta a nosotros como grupo es que en La Graciosa, para ser una isla tan pequeña, de 29 kilómetros cuadrados, además de ser parque natural, la población que hay allí tenga 300 vehículos. O sea, en una isla que es diminuta, hace falta más de 300 vehículos, que por supuesto no está regularizado prácticamente, y el impacto que tiene esto es bestial para las uvaras que viven allí, ¿no? Entonces, más de gracia con la frase esta, quiero decir que si Canarias fuera un país, seríamos el sexto en el mundo en que tiene más vehículos por 1000 habitantes. O sea, es una cosa muy alarmante
sabiendo que tanto Lanzarote como Fuerteventura es reserva de la biosfera, además Lanzarote es geoparque, ¿no? Y se permite este tipo de cosas. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Está bien moverse en vehículo, te facilita la vida, llegas rápido y demás, pero bueno, muchas veces no se tiene en cuenta que en tu entorno pues vive este animal, aparte de otros, ¿no? El caravanes, corredor sahariano, el taurón, lo he encontrado de todo por ahí, lechuzas también atropelladas. El último estudio reciente que realizó Gustavo Tejera, que muchos conocéis, ornitólogo de aquí también, en 2018 publicó el Wildlife Vehicle Collision in Lanzarote Biosphere Reserve Canary Islands, y en él estimó que al año en la vía de carreteras de Lanzarote mueren más de 7.000 pájaros al año. Eso es una bestialidad. Si estuviéramos hablando de que mueren más de 7.000 personas atropelladas, quizá alguien diría, ¿qué está pasando? ¿No? Pero bueno, son pájaros. De esta estima, él sacó como conclusión dentro de lo que es la UBARA, que al año mueren atropelladas en carreteras asfaltadas, no en caminos, entre 5 y 10 UBARas. Según nuestros datos que tenemos hasta ahora, pensamos que esta cifra, cuando hagamos el estudio de causas de mortalidad, va a aumentar un poquito, ¿no? Otro tipo de problemas y de amenazas que tiene la UBARA, que no tiene nada que ver con el tema de las carreteras asfaltadas, es el tránsito de vehículos, mucho más desregulado por supuesto, por caminos y ya, al colmo, fuera de caminos, es decir, campo a través. Aquí sí es verdad que es muy complicado, ¿no? Sobre todo hasta hace poco, que había solo 2 agentes de medio ambiente, que se pudiera controlar vehículos fuera de caminos y haciendo pues sus rutas y sus divertimentos. Pero bueno, esperamos ahora que con el tema de que han aumentado las plazas y sabiendo el esfuerzo que cuesta y demás, pues este tipo de actividades se vaya un poco poniendo a raya. Desde rutas de 4x4, que sabemos perfectamente dónde se hacen, el tema de las empresas que alquilan buggy o quads, que eso me parece una barbaridad que esté permitido, y ya las motos de enduro, las motos de cross, que también es algo que los fines de semana pues, es típico de Lanzarote, ¿no? Todo esto, ¿qué puede causar? En las carreteras está claro que una UBARA si cruza y va un coche, bueno, puede ser que en ese día pues vayas despistado o vayas demasiado rápido, pues te la comes sin querer. En este caso se podría evitar porque la velocidad máxima en los caminos son de 30 km por hora, sin embargo hay coches que van zumbados. Te llevas la UBARA de por medio, la atropellas seguro, porque además las UBARAs, pues, estás en su hábitat, a lo mejor con las carreteras puedes tener más cuidado porque no se acercan, pero aquí en este caso la mata seguro. Ya el caso de las coches y las motos que se salen de las pistas en época de cría, si pasas por encima de un nido, hasta luego nido. En este caso es un montaje con huevos de codorniz, obviamente, pero esto sería una imagen muy realista lo que probablemente pueda pasar si los vehículos se salen de la carretera, de los caminos. Otra de las amenazas muy importante es el aumento demográfico que ha habido estos últimos años, tanto en Lanzarote como en Fuerteventura. La población se ha disparado desde los años 1960, 1980 hasta el día de hoy. A día de hoy tenemos 160.000 habitantes en una isla muy pequeña, sumada a la población flotante de turistas. Lo mismo ocurre en Fuerteventura, el crecimiento demográfico. Y el dato este es alarmante, ¿no? El turismo es verdad que da de comer a mucha gente, es vital en la isla, por supuesto, pero no tiene límite. Hemos llegado a registrar antes de época de prepandemia, en 2018, en 5.300.000 turistas visitaron Lanzarote y Fuerteventura. Eso es una bestialidad, o sea, me parece excesivo. Y este aumento se ha venido dando incluso hasta el 50% de esto en los últimos 6 años. O sea que es ahora cuando más está aumentando. Y en La Graciosa, también otra característica de una isla tan pequeña y supuestamente protegida, es que cada año puedan visitarla 500.000 personas, el turista, el ciclista, caminantes fuera de pista. Todos eso son molestias que impiden a la UBARA realizar su vida cotidiana, reproducirse, alimentarse o incubar una puesta. Y eso se traduce pues, en causas de que la población esté en la situación que tenemos ahora tan alarmante. ¿Qué lleva asociado el aumento demográfico, el número de vehículos, el número de turistas? Pues que crece también las infraestructuras para poder mantener todo este sistema que estamos creando aquí, en las islas perdidas en mitad del Atlántico, ¿no? Que mucha gente diría no tiene ningún sentido. Estamos aquí
pensamos que somos parte de, no sé, pegados a la península, que quizás nos podamos mover de un sitio a otro, no, estamos en mitad de la nada, pegados más a África de hecho, y aún así se intenta llevar una vida como si fuera, pues esto, una gran ciudad, cuando mucho más lejos vivimos en un entorno muy cambiante y que cualquier catástrofe como la COVID nos puede dejar tirados a todos, ¿no? Pues bueno, esto ha llevado asociado el aumento de construcciones, ¿no? De más carreteras, más hoteles, más apartamentos, más casas para la gente de aquí. Y algunos ejemplos recientes que hemos visto todo el mundo que circula por las carreteras, pues son las ampliaciones de los puertos, ¿no? De Playa Blanca, de Arrecife, el tema del centro comercial nuevo que se está abriendo, un centro comercial bajo el punto de vista totalmente innecesario, pero que va a ser el más grande de Lanzarote, ¿no? Cuando ya tenemos 2 o 3 aquí. Además de 2 hoteles nuevos, el más grande que va a ser el de Playa Blanca, 700 camas, y otro en Costa Teguise, también de otras 700 camas. Esto es verdad que no se construye dentro directamente del hábitat de la Aubara, pero ¿de dónde se saca el material para construir todo esto, no? Pues como os comentaba anteriormente, uno de los hábitats más importantes es el Jable de Lanzarote. El Jable concretamente de Sofa, Mare y Muñique, que es donde encontramos la mayor densidad de Ubara a día de hoy. O sea, si alguien quiere ver Ubara, lo más fácil es darse una vuelta por el Jable, probablemente encontréis alguna. Y aquí pongo un vídeo brevemente de la actividad que se está llevando a cabo por constructoras de aquí de la isla. Muchas de ellas ha comprobado que lo hacen sin permisos, es decir, ilegal y a escondidas, ¿no? En este caso es una de ellas que fue denunciada y tal, y ante la inacción de cualquier autoridad, pues yo lo único que hice fue grabar un vídeo para posteriormente proceder a denunciar. Simplemente un ejemplo, ¿no? De cómo es esta actividad, ¿no? Camiones y palas que entran ahí en el Jable, se llevan toneladas y toneladas de arena para construir todo lo que mencionaba anteriormente, destruyendo el hábitat más importante de esta subespecie ante la inacción del gobierno y la inacción de muchas partes que deberían de supuestamente proteger esta zona, ¿no? Y vemos que no pasa. Aquí hicimos un informe para denunciar también desde el punto de vista científico y con datos de las ubaras marcadas con GPS, cómo estaba afectando esta actividad al hábitat de esta subespecie. Como podéis ver, en la zona esta que está violeta, lo violeta es ubaras marcadas con GPS que nos dan pues su localización, y en la parte roja, el límite rojo indica la zona de extracción. Como vemos en una imagen claramente, las ubaras dejan de usar cualquier zona donde se haya extraído, distribuyéndose en torno a la mancha de la zona de extracción de árido. Entonces no hay mayor evidencia que esta, que según avanzan las palas y los camiones, la ubara se tiene que ir retirando de esa zona. Además, para más INRI, esta zona es una zona cepa que según la ley está protegida por la Unión Europea, y debería de ser una zona donde no se llevaran a cabo extracciones de áridos, ¿no? La actividad minera. Además de la ubara existen numerosas especies, también como el guirre o el cuervo, que también están catalogados en peligro de extinción, y aún así esto se sigue permitiendo. Un caso curioso de Fuerteventura, que sirve para ver cómo afecta la construcción de viviendas o de hoteles, hospitales, escuelas, cualquier tipo de infraestructura. Aquí tenemos Corralejo, las dunas de Corralejo, ¿vale? Al sur de Fuerteventura.
Ahí hay construidos 2 hoteles Riu, ¿vale? Que son ilegales, lo que pasa es que van alargando el tema de la licencia para no cerrarlos y tirarlos. Ahora he marcado en amarillo las geolocalizaciones de uno de nuestros machos, marcados con emisor, que pasan esta zona de la isla, su periodo post-reproductor, y vemos perfectamente cómo el macho evita acercarse al hotel. O sea, es una cosa tan evidente que se puede ver en esta imagen, que allí donde construye el ser humano, las ubaras cogen distancia y poco a poco nos vamos comiendo su hábitat. Además, incluso se llega a ver cómo no cruza ni siquiera la carretera que va pegada a la costa, ¿no? Intenta no cruzarla. En Fuerteventura, Helmich, pues ya dijo en su día, Pertun Ubaras, que el tema de las carreteras, pues si no lleva una planificación correcta, puede tener unas consecuencias desastrosas. Helmich se dedicó durante 1997 y 1998, hace 20 años, a ver cuáles son los lugares de display, de exhibición que utilizan los machos para hacer el cortejo. El macho se exhibe todos los años en el mismo sitio, buscando un sitio con una visibilidad alta, donde pueda ver a las hembras para emparejarse y a los posibles competidores. Pues es un metro cuadrado donde hace su rueda o su carrera, y ahí podemos ver los puntos que salen en esta zona numerados, que son los machos que Helmich tenía perfectamente geolocalizados, y metieron la carretera esta de Fuerteventura, la FV1, en el 2005, acabando con 13 de estos lugares de exhibición. Entonces es importante ver el desarrollo, que tiene unas consecuencias muy catastróficas, y deberíamos de proteger estos lugares en concreto de reproducción de la ubara canaria, de reproducción y de nidificación, ¿no? Que pues yo creo que a día de hoy no se tienen mucho en cuenta. Uno de los nuevos problemas que está surgiendo es el desarrollo de energías renovables. En Lanzarote tenemos ya 5 parques eólicos, 3 en hábitat de la ubara, que son los 3 últimos, de Teguise, Arrecife y San Bartolomé. Y en Fuerteventura hay 10 parques eólicos. En Fuerteventura la situación es mucho más alarmante que aquí. De hecho, hace poco murieron 2 birres por colisión con aspa, ¿no? Y el problema de todo esto es la proyección que tiene a futuro, ¿no? Aquí todos quieren venir, construir sus parques eólicos, llenarse los bolsillos, y da igual donde lo hagan. Con el tema este de la ley de interés público, pues quieren proyectar 6 parques más, parques eólicos en Lanzarote, 23 en Fuerteventura, y más de 60 instalaciones fotovoltaicas en todo Lanzarote y Fuerteventura. O sea, esto es una barbaridad para la población que tenemos aquí, no haría falta ni el 20% de todo esto que quieren proyectar, ¿no? Y esto pues causaría una pérdida muy importante en el hábitat, además de que pues es una herramienta perfecta de partir una ubara a la mitad, porque la ubara va volando, la altura de vuelo está dentro del rango de las aspas, y una aspa de esas que toque una ubara, pues la parte perfectamente a la mitad. Por suerte, bueno, he de decir que aquí Michel Cabrera nos encargó un contrato menor donde hemos entregado un informe de cuáles son los riesgos de las futuras instalaciones de estos parques eólicos, y en base a eso esperamos que esta planificación que se quiera hacer pues tenga un rigor científico y que sea para el bien de la biodiversidad y también del ser humano, por supuesto. Por último, voy a mencionar el tema de las especies introducidas. Este es un tema muy complicado a veces de tratar, ¿no? Sobre todo porque tienes que hablar con muchas partes de la sociedad que pues no pueden entenderte quizás por falta de conocimiento o falta de mayor divulgación que hace falta también en tanto las escuelas como en la sociedad. El tema del ganado caprino, ovino, en Lanzarote y Fuerteventura, quizás en Fuerteventura se note mucho más porque el número de cabezas es mayor, ¿no? Hay más tradición al tema del queso y la leche de cabra. Pero es verdad que aquí se juntan 2 factores que son totalmente destructivos para la ubara. Uno es el gran número de cabras que se sacan a pastar y la época en la que se saca a pastar. 300 cabras caminando por el Fable en época de nidificación, seguro que algún nido pisotean. Eso está clarísimo. Entonces habría que regular ese tema de ver dónde se sacan y cuándo. Y segundo, compiten directamente por los recursos. Las cabras comen todo lo que pilla, ramonean toda la vegetación que van comiéndose. Afecta directamente a la ubara que se alimenta de los brotes tiernos, frutos o flores, pero también influye en la productividad de los artrópodos, fundamental también en la dieta de la ubara. Cuanto menos plantas hay, menos artrópodos hay. Los pollos comen solamente artrópodos, entonces podríamos llegar a un punto donde encontremos pollos anémicos o simplemente la ubara decida ni siquiera sacar a los pollos adelante por falta de comida. Otra causa
que es también muy importante, es el tema de los gatos asilvestrados, gatos cimarrones o gatos que la gente deja salir de sus casas y entran y salen sin ningún tipo de control. En este caso vemos un gato aquí que le hice una foto cerca de Tizcamanita, en Fuerteventura, en mitad absolutamente de la nada, donde tú no piensas que puede haber un gato, ves un gato con el telescopio o con el prismático. O sea, es bestial la cantidad de gatos que hay, la densidad, incluso dentro de zonas protegidas, que se supone que no debería de haber especies introducidas, ¿no? El gato es una especie oportunista también, pues puede comerse cualquier pollo de uvara pequeño que vea, e incluso depredar sobre adultos de uvara. O sea, el gato se enfrenta a cualquier animal siempre y cuando vea que tiene posibilidades. En este caso vemos una foto de la gente de medio ambiente de Graciosa, donde vemos una uvara depredada por gato. No es la primera uvara depredada en la Graciosa, según el número que nos han informado, ya han depredado hasta 3 uvaras. Aquí en Playa Blanca también se vio una depredación por gato cerca de una colonia de 3 uvaras también en menos de 10 metros cuadrados. Quizá haya que darle una importancia fundamental a que esto hay que ponerle una solución, sí o sí, porque estamos hablando de un gato, un animal doméstico introducido por los humanos, frente a una especie que es endémica de aquí, que está en peligro de extinción y que quedan muy pocos efectivos poblacionales. Entonces yo lo tengo claro y habría que buscar una solución, pues sobre todo intentando empatizar a lo mejor con la gente más animalista o que tenga esa sensibilidad más desarrollada y que todo esto pues lleve a buen puerto. Y por supuesto el tema de los perros sueltos, gente que va con los perros al campo, los suelta, se desentiende de él para pasearlo, tema de cazadores que también cazan dentro de las zonas protegidas. Ahí tenemos un problema importante, ahí de hecho vemos un perro a escasos 20 metros de una uvara. La uvara le puede plantar cara y a veces le achanta, ¿no? Como en este caso que el perro acabó yéndose, pero es muy fácil que un perro coja una uvara y la destartale por completo. Así que nada más, muchas gracias. Y ya está. ¿Tenéis previsto alguna intervención de alguien que esté interesado en algún tema concreto o alguna pregunta que surja a raíz de lo que habéis escuchado? Aquí hay un micrófono. Vale, sí. Los GPS nos dan también la altura, nos dan la altura sobre el nivel del mar, pero bueno, nosotros ya sabemos cómo corregirla para tener una altura exacta sobre el suelo y sí que la tenemos. De hecho, en el mapa de riesgo que presentamos por el tema de los aerogeneradores y las placas solares, damos esa referencia porque justo la altura de vuelo entra dentro de las aspas. Y también pues la altura de vuelo coincide con las líneas eléctricas lógicamente y con las telefónicas y es muy fácil realmente registrar a cuánto se queda el cuerpo a distancia de las líneas, porque al final las líneas, por lo menos las eléctricas, porque es verdad que las líneas telefónicas estamos en proceso de conseguir la capa, que todavía no la tenemos, que han hecho la petición a industria desde aquí, desde el Cabildo. Pero las líneas eléctricas, como sí que tenemos la capa súper exacta y tenemos el punto en el que ha muerto, porque además hay una acumulación de puntos, los gráficos estos que os estaba enseñando de los movimientos, están los gráficos planos, vamos, que es muy fácil saber cuándo se ha muerto y es muy fácil saber en qué momento exacto y poder ver la distancia. No te podría decir ahora mismo una distancia exacta porque lo tenemos pendiente de analizar, pero que podemos sacar el dato perfectamente.
entiendo que quizá la pregunta de él va un poco también en el sentido de que, no sé si me equivoco, pero si no, pues ya sirve para el público en general. Normalmente la colisión produce la muerte o lesión grave del individuo que colisiona, pero en muchas ocasiones, muchas veces difíciles de cuantificar, el individuo sale herido y se aleja y puede morir lejos del tendido o incluso lejos en el tiempo. Puede morir a los varios días como consecuencia de una lesión que se va agravando y que finalmente ocasiona la muerte. Ese factor es difícil de cuantificar en estudios poblacionales sin individuos marcados. La ventaja que tenemos nosotros es que de aquí a unos años podremos dar un valor. Nosotros ahora tenemos todavía de las 51, creo que nos quedan como cerca de 40 bichos vivos, un poquito menos, 30 y tantas, y lo que duren estos individuos, bueno, que muchos ya han superado 4 años de edad marcada, con lo cual hay que pensar que si fueron cogidos de adultos pueden tener ya en torno a 8 años de edad, que para una uara es bastante. En cautividad estos bichos se ha comprobado que pueden vivir hasta cerca de 20 años, 17, 18, pero solo en cautividad. No hay estudios serios bien hechos con individuos en libertad o procedentes marcados en libertad. Y lo que decía, que este factor de mortalidad solo se puede cuantificar bien mediante marcaje. Y es lo que nosotros creo que seremos capaces de dar de aquí a unos años, un dato de mortalidad real de la especie en tendidos telefónicos y eléctricos, así como el dato por atropello. Pero esto solo será dentro de unos años, porque necesitamos que se acumulen todas las muertes, claro, para tener una muestra suficiente con potencia estadística como para poder afirmar un valor. Ese valor que mencionó Alberto, es difícil, ese valor del equipo de Carrascal, es complicado de valorar. Si nos atenemos a esa cifra, podría resultar que la población podría haber desaparecido ya en una serie de años, si esa mortalidad fuera realmente en un solo año. Pero hay que valorarlo con datos directamente obtenidos de población marcada. No sé si ya hemos contestado entre los dos artículos. De todas formas, perdonar una última reflexión, creo que Red Eléctrica en este caso está, ayer precisamente estuve hablando con el jefe de medio ambiente de Red Eléctrica sobre este tema, están implicados a nivel intelectual y a nivel de empresa, pues hasta donde les da su trayectoria como empresa eléctrica, que su principal objetivo es aprovisionar, proveer de electricidad a distintas partes de España. Pero ellos tienen muy metido en su ADN que en las colisiones ellos tienen que estar ahí presentes y responder legalmente y económicamente de todo evento, y que tienen que, bueno, pues estar participando en toda la medida de sus posibilidades en estas cuestiones. Y bueno, hay que decir que este estudio, como os he dicho al principio, surgió bien es verdad que surgió a raíz de una declaración de impacto ambiental planteada por la propia viceconsejería, pero ellos han asumido el papel que les corresponde en todo este tema. ¿Quieres contestar tú? Vale. ¿Cómo se capturan las uvaras? Bueno, vamos a ver, este es un tema delicado, es un tema complicado. Capturar animales en el medio natural es una cuestión que solo debe hacerse con razones muy fundamentadas, muy justificadas. No es un juego de niños o de aprendices, es un tema delicado en el que nos exponemos a riesgo de provocar lesiones y muerte de algún individuo. Eso por la consejería debidamente informados ya, ellos son biólogos también, entienden esto, y se asumió desde un principio que esto es un tema delicado. Hay distintos procedimientos de captura. Nosotros hemos cogido el menos dañino según experiencias previas de equipos anteriores que han capturado ya en las zonas de Arabia, en el norte de Marruecos, incluso en repúblicas de Asia, Uzbekistán, Kazajstán, donde se han probado distintos
medios de captura. Nosotros hemos elegido el menos problemático y es el que hemos aplicado con bastante éxito, por otra parte, porque contábamos en parte también con las experiencias de estos equipos que habían trabajado previamente. Bueno, se ha producido un número mínimo de lesiones y a la vista está que bueno, la información que estamos obteniendo justifica en cierta medida el haber utilizado un procedimiento con una especie amenazada de extinción, un tema de marcaje individual. Si no se hubiera procedido al marcaje, solo se habría podido progresar en estudios poblacionales que no hubieran aportado más que una información parcial. El ejemplo que os he puesto anteriormente de cuantificar de una forma exacta y precisa la mortalidad por dos causas importantes, que creemos que son las más importantes no naturales de mortalidad de la especie, tanto los tendidos de los dos tipos, telefónicos y eléctricos, como los atropellos en carreteras y caminos, solo se pueden cuantificar exactamente con marcaje individual. Por lo tanto, es un procedimiento que en el mundo científico está admitido. Hay debate entre los propios científicos de si se debe o no prodigar estos procedimientos de marcaje. No son inocuos, no son inofensivos, siempre hay un porcentaje de daño colateral, pero es el único procedimiento que tenemos a mano para resolver ciertas cuestiones. Se hacen con distintos procedimientos, hay distintos procedimientos. Nosotros hemos utilizado lazos. Lazos eligiendo muy bien el sitio, el lugar. Son temas muy delicados de comentar en determinadas audiencias y son temas más para audiencias más profesionales. Voy a empezar por la última pregunta. Sí, aquí sí se mueve. A ver, obviamente al sur está Corralejo, pueblo. Ahí hay una afectación de gente paseando, turistas, deporte, paseo de perros, que obviamente evita también esa zona. Donde mejor está es en las dunas puras, casi inaccesibles, donde él se pueda camuflar si ve alguna molestia, o donde en un momento dado se traslome detrás de una duna y ya nadie le ve. Eso por un lado, el tema de la última pregunta. En cuanto a la primera, sí es verdad que nosotros no tenemos uvaras marcadas desde 1998, pero la suposición nuestra, debido a que ya llevamos con el marcaje unos cuantos años y solo hemos visto un único movimiento entre islas, es que eso es algo anecdótico de momento. Habría a lo mejor que marcar más uvaras o esperar muchos más años y a lo mejor veíamos más movimiento. Pero de momento pensamos que es muy poco probable el moverse entre islas. Y el hecho de que en Fuerteventura no se pueda recuperar la población, simplemente bajo mi criterio y lo que yo conozco de las amenazas que afectan a Fuerteventura, a diferencia de Lanzarote, yo creo que tiene un nombre que se llama César Manrique, donde aquí se hizo un PIOT y se tuvo una conciencia medioambiental mucho más fuerte que en Fuerteventura, se organizó mucho mejor dónde se construía, qué tipo de carretera se hacía, por dónde atravesaba esta carretera, y la gente pienso que es más respetuosa en ese punto de vista de las actividades que hacen el medio ambiente. Y además en Lanzarote tenemos la parte que comentaba Inma de zonas de mosaico con huerto, de batata, zonas de aulagar, barbecho, que todo eso en verano ayuda a que la población de uvara se mantenga porque tiene alimento. Mientras que en Fuerteventura, cuando dio el boom de la construcción y del turismo, casi todos los agricultores abandonaron las huertas y se pasaron al sector servicios, ¿no? Entonces ahí esa parte de alimento en verano pues se pierde. Además Fuerteventura en cuanto a precipitación es una isla muy seca y encadenar 3 o 4 años consecutivos con baja lluvia
puede causar que esos 4 años la población disminuya muchísimo, porque no se reproducen y por lo tanto no tienen descendencia. Y además en Fuerteventura, en cuanto a la ordenación del territorio, bajo mi punto de vista y lo que yo he visto cuando estaba haciendo el muestreo, primero es que existe mucha construcción ilegal totalmente descontrolada. O sea, construyen en zonas que son espacios protegidos, normalmente chabolas, caravanas, casas con palés. Eso lleva asociado una molestia que además, si ya introduces el tema de los quads, el tema de tener animales domésticos que también hacen uso del hábitat y el poco personal que también tiene Fuerteventura en cuanto a agentes de medio ambiente, que creo que son 8 o menos que aquí, pues eso hace que Fuerteventura sea un completo caos y pues la población ha llegado al punto en el que está ahora. También simplemente hay que ver cómo Fuerteventura, aun sabiendo los datos que tenían de los GIRRES, de qué afectación iba a tener el tema de los parques eólicos, ha sido la isla que peor ha salido parada, ¿no? Instalando 10 parques eólicos allí rápido. Ahora están construyendo o ampliando una autovía que atraviesa también zona de hábitat de la Ubara. En Fuerteventura me parece que no se está teniendo en consideración para nada el medio ambiente. Es mi perspectiva, ¿eh? Quizá aquí en Lanzarote, pues por lo que dije de César Manrique, tenemos una base que a día de hoy alguna retaíla todavía queda. Entonces es complicado trabajar con la sociedad y desmontar todo lo que se ha hecho para volver a dejar los hábitats restaurados y que la Ubara recupere su sitio en Fuerteventura. Tendría que haber un político que se enfrente a mucha gente y además que no creo que sea muy popular hacer eso. Dicho esto, de todas formas, y si has terminado, Alberto, sí. Hay que decir también que hemos lanzado la reflexión al principio también. Es fácil caer en la tentación de especular más que demostrar. Nosotros, nuestra función, tenemos una formación de científicos y no está en nuestro código ético, la especulación queda afuera. Entonces, es fácil, digamos, manejar 4 o 5 datos y adornarlos debidamente en un contexto y llegar a convencer a gente de cosas que no son una realidad. Nuestra obligación es demostrar hechos y con muestras amplias y con datos científicos y bien soportados por evidencia científica. Entonces, en esa batalla estamos. Nosotros lo que pretendemos es dar la razón a aquellos que han dicho cosas anteriormente que pueden, digamos, quedar consolidadas con evidencia científica y desmentir cualquier otra especulación o cualquier otra afirmación que se ha hecho sin base científica. Y en eso estamos. Eso lleva tiempo, os pedimos paciencia porque esto es una labor no de días, semanas ni meses, es una labor de años. Por eso nuestra intención es que este proyecto que se ha iniciado, que lleva 5 años funcionando, otros 3 más con suerte, si se firma finalmente este convenio de colaboración con el Gobierno canario. Y yo ya os dije al principio que nuestra vocación es que esto sea el nacimiento de un gran proyecto Ubara que sea duradero en el tiempo, durante décadas, que haya gente que venga aquí a trabajar, a estudiar, a seguir investigando, a seguir concienciando y a seguir protegiendo. Hola, buenas. Durante la charla nombraste que uno de los factores de amenaza son las grandes construcciones y ahora has nombrado también las pequeñas construcciones en Fuerteventura. En nuestra experiencia en los últimos años en zonas ubaras alrededor de Teguise, Nazaret, Teseguite, están habiendo nuevas infracciones urbanísticas, tanto instalación de contenedores, vallados, incluso viviendas totalmente ilegales. Quería saber cuál es tu visión sobre si esto puede ser un problema de conservación de la ubara a la larga, si no atajamos este problema ahora mismo. Yo creo que, por supuesto, no es una creencia, es un hecho. Nosotros, claro, como dice Juan Carlos, necesitamos tiempo para todo eso poder decir estadísticamente que es cierto. Nosotros tenemos datos que estamos procesando y la redacción y publicación de un artículo científico con una conclusión ya basada en ciencia lleva tiempo. Sí puedo adelantar, porque yo ya he hecho los análisis preliminares, yo ya he hecho todo el trabajo de campo, es que las pequeñas construcciones, las edificaciones, sobre todo en suelo rústico, hace que la ubara se aleje de esa zona. O sea, es estadísticamente significativo que las ubaras buscan estar lejos de cualquier tipo de edificación. Y normalmente la edificación está asociada al ser humano, ¿no? Evolutivamente, probablemente la ubara ha visto en el ser humano un potencial depredador, ya que antiguamente se cazaban y se expoliaban sus huevos, ¿no? Entonces, a día de hoy, un humano sigue siendo para ella un peligro de muerte, ¿no? Entonces, sí es verdad que hay que controlar muchísimo el tema de las edificaciones. De hecho,
es muy habitual, no sé en base a qué, que levanten nuevos, sobre todo cuartos de aperos, ¿no? O la instalación de contenedores o de caravanas, que la verdad no sé cómo eso no se controla desde el día siguiente. Sí es verdad que el número de personas que tenéis aquí, de agentes de medio ambiente, la guardería es muy pequeña para estar haciendo constantemente rutas simplemente para vigilar o llamar la atención o ver cosas que se hacen nuevas, pero sí, contestando a tu pregunta, por supuesto que el tema de las edificaciones, aparte de que también empeoran el paisaje, a cualquier fauna y flora de la zona va a verse afectada muy negativamente. Y con respecto a eso, una duda que tengo también también se está poniendo de moda hacer como pequeños vallados de casi 1,5 metros de altura en zonas así rústicas alrededor de isla y todo esto. ¿Esto puede limitar los movimientos de alimentación de las huaras? Claro, la ubara como todos sabéis, hay que tener en cuenta que es una ave esteparia, que pasa prácticamente el 99% de su vida caminando. A la ubara cualquier infraestructura que pongas, para ella es un límite que no puede sobrepasar. Y es verdad que aquí pues se vayan a veces las zonas en mitad del campo, ¿no? En San Bartolomé, Mozaga, en Playa Quemada, se vayan por el tema de los conejos, las perdices. Pero es que eso evita también que la ubara pueda alimentarse y usar ese hábitat. O sea, estás excluyendo una isla que estás creando tú por tu vallado y impides que la ubara, pues esa zona ya queda totalmente inservible. Sí es verdad que no sé cómo funciona muy bien legalmente el hecho de que te den un permiso para vallar, pero es que hemos visto vallados hasta en zonas protegidas, hemos visto invernaderos, tema de gente que empieza a construir poco a poco un muro, cuando te quieres dar cuenta ya ha levantado 2 metros, y todo eso, si no lo denuncia un ciudadano, yo entiendo que es complicado que los agentes estén al tanto de todo lo que pasa en la isla. Y ahí nosotros, sobre todo en este caso yo, no creo que soy el que más da la lata de decir, mira, pasa esto aquí, pasa esto otro, y la autoridad pues llega hasta donde puede. Y ya solo un comentario anecdótico, en la distribución de los huaras que estás poniendo ahí Lanzarote, me llama la atención que has dejado fuera totalmente al norte de Lanzarote, que esto históricamente era una zona no muy estrellada, pero que en los últimos años están habiendo muchos avistamientos en las zonas así de meseta, alrededor de Ye y todo esto, incluso crías de huares. Entonces mi pregunta es si están muestreando activamente esta parte de la isla. El norte de Ariaye. Toda la zona alta, por ejemplo, yo tengo un avistamiento de un pollo de ubara al lado del mirador del río y varios de adultos y tal. Ahí además se fue una hembra marcada nuestra, lo que pasa es que no estuvo mucho, estuvo una semana o así, esa zona la miramos y ella también es una zona de veraneo. De hecho en Graciosa también hay más de 10 ubaras, estimamos entre 10 y 15 por ahí, y lo que no sabemos es si tienen movimientos con Lanzarote estivales para venir aquí en la época de más dificultad de obtención de alimento, que es el pleno verano, julio-agosto, cuando hay más sequía. No sabemos si ellas se desplazan, las de Graciosa, aquí, también como hacen la mayoría de las de Lanzarote, que se centran en 3 o 4 núcleos con abundancia de alimento fresco, sobre todo gracias a la combinación del mosaico que ha comentado Inma, de cultivos de regadío bien manejados junto con superficies donde puedan estar tranquilas, de aulagas o cultivos abandonados. Eso es fácil de gestionar relativamente. Vamos ahora a publicar un artículo sobre el uso del hábitat a lo largo de todo el año, qué es lo que hacen gracias al acelerómetro que os ha comentado Inma. Pues nosotros sabemos de forma remota qué es lo que están haciendo en cada momento de su vida, día y noche. Entonces podemos hacer mapas de las zonas que utilizan para dormir, para comer, tal, y hemos podido ver pues la distribución de dónde comen en cada una de las zonas. Y sí utilizan las zonas de regadío y utilizan las zonas de aulagar, en una mezcla que ellas sabiamente han determinado que es la ideal para ellas. Aquí lo fundamental es el factor cría. Los pollos evidentemente no les interesan para nada los cultivos, los pollos se alimentan de insectos y eso solo se encuentra en zonas de pasto, pastizal o aulagares con mayor o menor densidad de aulagas. Y bueno, el gestionar eso es una decisión que habrá que tomar una serie de decisiones en el futuro, pero también hay que digamos, defender el que en las islas pues se ha sabido mantener esta población hasta ahora
y no hay por qué, digamos, crucificar a la población por los desmanes que se han cometido. A cambio de eso, también hay otra gente que ha sabido mantener pues esos cultivos, esas fuentes de alimento para ellas, y que son, pues, que pueden ser vitales en un momento dado. De hecho, la comparación que ha hecho Alberto con Fuerteventura, la desaparición de las gavias, creemos que ha sido fundamental en el descenso brutal que ha habido de la población en Fuerteventura. Es una isla más desértica que esta, con mucha menos precipitación, aunque realmente si consultas las bases de datos de meteorología, el nivel anual de precipitación medio creo que está muy cerca, son 100 y pico milímetros en Lanzarote y unos 90 creo en Fuerteventura, pero luego en estos últimos años, no sé qué es lo que está pasando, se han encadenado una serie de definitiva que Fuerteventura, bueno, todos lo sabéis, es mucho más seca y si no hay gavias activas en verano, debe ser muy difícil sacar adelante a tus crías cuando ya han pasado una dieta vegetariana. Y bueno, deben morir bastante. La época más crítica para la uvara es el verano. Vale, simplemente señalar eso, que hace 2 años una cría de uvara y al lado del mirador del río y muchos avistamientos de uvara por la zona. ¿Por qué no está la mancha más amarilla un poco hacia arriba, no? Sí, a lo mejor podríamos haberla puesto un poco más arriba. Simplemente en esta mancha es un poco intuitivo el área de distribución más usado, podríamos decir, porque en el norte sí hay uvaras efectivamente. Pero bueno, sí, entiendo que te sorprendiera que nada. Tenía una pregunta con respecto a esto justo que acabas de comentar sobre el hecho de lo crítico del periodo estival para la uvara. ¿Qué implicaciones tendría a la hora de organizar, digamos, a la hora más que de organizar, de autorizar determinado tipo de intervenciones en el medio, desde tu punto de vista? No he entendido muy bien la pregunta. Sí. El hecho de que el uso del espacio, sí, es decir, muchas veces se restringe a determinados usos, sí, teniendo en cuenta pues que se están nidificando. El hecho de que sea un periodo tan crítico desde el punto de vista de la falta de recursos, ¿qué implicaciones puede tener a la hora de autorizar o no autorizar determinado tipo de actividades? ¿De usos del suelo? No, me refiero a actividades de otro tipo, deportivas o actividades que impliquen el uso y la ocupación del espacio durante... Sí, lo está relacionando más con la determinación de fechas de determinados eventos en esa época del año, ¿no? Bueno, la época de cría de la uvara, se inicia en noviembre con los primeros exhibiciones de los machos, que empiezan en años buenos en los que ha llovido. De hecho, cuando venimos aquí, Carlos y yo, la primera vez, la primera imagen que tuvimos cerca al sur de So, fue un día lluvioso, el 20 de noviembre de 2016, y desde un mismo sitio podíamos ver varios machos haciendo el display. Fue un año muy lluvioso en el que creo que en octubre cayeron ya 40 litros, si no me equivoco. En cambio, hay años muy secos. Entonces, bueno, la época se extiende mucho en el tiempo. Desde octubre, ahora estamos viendo pollos. Ayer vimos una familia, la única que hemos visto. Estamos aquí por un muestreo de productividad de la población y se extiende bastante. Luego se inicia un periodo en el que en verano pues, hay dificultades para encontrar alimento vegetal y animal, vegetal verde, que es lo que ellas no beben agua, nunca, el agua la captan de la vegetación, y bueno, pues evidentemente para determinadas actuaciones de actividades a las que te refieres, pues habría que estudiar el caso concreto. Pero, por ejemplo, si te refieres en el caso concreto del rally que se ha suspendido recientemente aquí, pues claro, habría que no solo tener en cuenta la fenología, la fecha, sino también el lugar. Habría que autorizar ese tipo de actividades en zonas en las que no haya una presencia de uvaras, digamos, obligada. Y hay muchas zonas en la isla en las que se podían formular etapas del rally que fueran mucho menos perjudiciales. Pero cada actividad tendría que ser un caso de estudio distinto. No se puede dar una respuesta general. En fin, que las especies están protegidas en el desarrollo de todas las
de su ciclo vital completo. Exactamente. Sí, Y el además ciclo que vital no es se completo, restringen pero a una lo superficie. que no podemos No. hacer, yo creo, tampoco es, digamos, creernos que aquí solo hay uvaras y no hay otras actividades. Hay que hacer compatible la pervivencia de las uvaras con otras actividades. Y para eso hay que sentarse, reunirse, ver los pros y los contras de todas las cosas que estén sobre la mesa y formular una ecuación con una solución idónea para todas las partes y ya está. Yo creo que se puede desarrollar. Evidentemente hay cosas que no tienen justificación, como un crecimiento desmedido como el que ha ilustrado Alberto antes, ¿no? Ayer, sin ir más lejos, veníamos en el avión y bueno, es una anécdota simplemente, pero nos dejaron 40 maletas del vuelo en Madrid. Bromeábamos Inma y yo que a las 11:30 estábamos en el aeropuerto recogiendo nuestras maletas del último vuelo de Iberia que venía de Madrid, y por suerte vinieron ese vuelo, pero estábamos bromeando diciendo que es que el avión venía tan lleno de gente, porque yo he venido aquí unas pocas veces ya y creo no recordar un avión tan lleno como el de ayer. Y esto va en aumento, o sea, es que hay que ponerle, ahora no sé cuántos vuelos hay al día, pero hay que ponerle un límite a esto. La isla no es ilimitada, tenemos que ver qué capacidad de carga tienen los ecosistemas, porque a esa gente hay que darles también un ocio, tienen que salir al campo, ver cosas, no les puedes tener en la piscina del hotel las 24 horas. Y eso hay que regularlo, hay que gestionarlo. Yo creo que hasta ahora se ha hecho en algunas zonas bien, en otras mal, y eso todo hay que ver la mejor forma de llevarlo, ¿no? Pero no se puede pretender, aquí no somos ecologistas al 100%. Nosotros somos científicos, nosotros tratamos de asesorar a la administración en cuestiones puntuales que surjan y vamos a tratar de poner todo lo mejor de nuestro conocimiento para encontrar las mejores soluciones. Pero lo que no podemos hacer es decir, aquí solo hay que proteger a la uvara, hay que hacer compatible la uvara con todas las otras cosas. Buenas tardes. Darles las gracias por la presentación. También tengo una pregunta quizás sea más sugerencia que pregunta, que es si se ha, digamos, superpuesto la información de estos últimos 15, 20 años que se está haciendo por parte de la Sociedad de Cazadores con las grandes superficies de siembra de cereales, sobre todo en la zona de Jable también, y ver cómo está ese tránsito a través de la información que ofrecen los geolocalizadores sobre estos campos de cultivo, que si por otro lado están dando muy buen resultado para especies de aves cinegéticas como la perdiz, si tal como dicen también los propios cazadores, repercuten en el desarrollo de las esteparias, ¿no? Y bueno, y después también, aprovechando lo que decía el profesor, de aportar la información científica para evitar la especulación tanto de la parte de las construcciones, cuartos de aperos, como de la actividad ganadera, pues sí, claramente está demostrado que no hay actividad registrada por estos GPS en donde hay actividad ganadera, puesto que, piensa lo contrario, ¿no? Se puede responder a estas preguntas con tiempo y analizando la información. Que sepamos nosotros, la uvara no come cereal. La uvara tiene una dieta que ha sido estudiada aquí por investigadores que trabajaron, hicieron un estudio básico de información que consumían. Comen plantas arbenses, plantas silvestres fundamentalmente, también comen flores y brotes de aulá, que es una componente importante de su dieta. Son fundamentalmente vegetarianos los adultos, pero que sepamos, creo que cereal no comen, es decir, que el cereal no les produciría un beneficio directo a las uvaras, mientras que sí podría producírselo a otras especies como las perdices que sepamos a la uvara. No obstante, se puede analizar esa información del uso de esas parcelas. Si conocemos la localización o nos dan un mapa de esas parcelas donde están puestas y los años en los que han estado operativas, nosotros podemos superponer la capa de uso de nuestros bichos marcados y podemos ver si la han utilizado incluso para comer, porque podemos distinguir cuando han estado ahí. Cada 5 minutos sabemos si el bicho está comiendo, descansando, durmiendo, caminando, lo que sea. Y entonces podemos analizar esa información perfectamente.
¿Y el tema de la ganadería? El tema esa te la dejo aquí. A mí, bueno. A ver, estudios de ganadería como tal, aquí solo se hizo un intento de conocer cuáles son las zonas que usan los pastores, sobre todo de Lanzarote, para pasear su ganado, ¿no? Cuando lo sacan. Y sí es verdad que lo único que podemos decir en cuanto a observación personal, obviamente la uvara, cuando hay un ganado, la uvara se aleja porque para ella es igualmente una molestia. Y lo que hemos hablado con los ganaderos, o lo que he hablado yo en concreto con los ganaderos, es que probablemente pues alguna puesta de huevos se pueda perder. Es imposible tener controlado un ganado de 300 cabras, ver por dónde van pisando y intentar salvar una puesta, porque es evidente que no es manejable. Entonces, pues probablemente tenga un impacto. ¿Cuánto es el impacto? No te puedo decir. Sin embargo, no decimos que no sea compatible con los ganaderos. Ojo, la ganadería de caprino y aquí es una tradición que es imposible desarraigar. De hecho, yo soy un defensor del queso de Fuerteventura y Lanzarote, como todo el mundo lo sabe. Son premios internacionales, primeros premios todos los años. Hay un premio de un queso de Fuerteventura, de Lanzarote. Eso no lo vamos a nosotros a contradecir, y lo que sí hay que buscar es soluciones. Evidentemente, un rebaño de cabras, de 300 cabras, como dice Alberto, es imposible que no destruyan un nido. Si es un solo nido o son 3, no pasaría nada. El problema es cuando se suman esos 3 nidos destruidos a otros 3 nidos destruidos por un quad que ha pasado por encima de ellos, y a otros 3 nidos destruidos por tal, y a otros 4 adultos que han muerto en un tendido, y a otros que han muerto atropellados. Si confluyen varias de estas causas, la tradición ganadera ha durado décadas aquí, y la población ha sobrevivido a esos efectos. O sea que el problema es cuando confluyen varias de estas causas y hay un descontrol, y sobre todo hay una falta de conocimiento. Entonces hay que empezar por estudiar el problema, estudiar la especie, ver cómo se comporta, ver lo que hace. Hace solo unos años no se sabía que migraban de noche, no se sabía eso, no se sabía ni siquiera que migraban, había sospechas de que se movían de zona. Pero es que esta migración es una migración regular, todos los años a los mismos sitios por los mismos individuos. La diapositiva que ha mostrado Inma, con las zonas tanto de nidificación como de posreproductivas, y exactamente las mismas por los mismos individuos. Y si eso se la quitas, pues a lo mejor al bicho le resulta difícil colonizar otra zona. Todo eso son conocimientos que se van acumulando y contribuyen a buscar soluciones. Pero soluciones las hay. No hay problema. Incluso después de marcarlas, bueno, lo dejamos un par de días que no tomamos datos, pero hemos ido al día siguiente de haberlas marcado y las hemos visto haciendo ruedas normal, como si no hubiera pasado nada. Justo el vídeo que os mostraba, que como os decía es un vídeo casero porque lo grabamos nosotros desde un observatorio lejano, se veía un macho haciendo movimientos por cópula. Que son unos movimientos laterales de cabeza que hacen mientras están haciendo las ruedas, y ella un macho marcado. Además, no hacía mucho tampoco que la habíamos marcado. O sea, realmente el marcaje dura poco, dura 10 minutos, se intenta que se estresen lo menos posible, y no sé si esa misma tarde está haciendo, pero al día siguiente seguro que ya está normal, haciendo sus ruedas, copulando, siempre que lo dejen y todo. O sea, que bien, vamos, en ese sentido no afecta. Vale. Sabemos que las hembras marcadas se están criando todos los años en la misma proporción que las hembras de la población. Estamos haciendo muestreos poblacionales de productividad y muestreos al mismo tiempo de la productividad de nuestras marcadas. Si comparamos los datos, hasta ahora no hay diferencias, pero sabemos cuándo están incubando nuestras hembras. Este año, las 4 últimas, si no me equivoco, Inma, han terminado la semana pasada, ¿no?, de incubar. Este año ha sido muy tardío, como sabéis, las lluvias han venido muy tarde, ha habido un invierno sequísimo, creo que el más seco de los últimos no sé cuántos años, pero afortunadamente luego unas lluvias a partir de marzo, ¿no?, y abril, que han revitalizado un poco el paisaje de lo que es la flora natural, y han permitido que algunas empiecen a criar mucho más tarde de lo normal. Los machos han empezado su celo también mucho más tarde de lo normal,
pero ha habido cría. La cría no, estamos haciendo, como digo, el muestreo de productividad en estos días y bueno, sabremos el valor dentro de un par de semanas, tanto de esta isla como de Fuerteventura. El valor pensamos que va a ser bajo, pero bueno, la especie yo creo que está acostumbrada a periodos de sequía. Tener en cuenta que esta especie tiene millones de años, o sea que la especie colonizó, se cree que colonizó estas islas hace 120.000 años. En ese plazo yo creo que ha habido periodos de sequías prolongadas parecidas a esta. Y bueno, es cierto que el cambio climático, todo el mundo habla ahora de él, pero los periodos cortos no nos podemos dejar sorprender por periodos cortos de 4 o 5 años enlazados de mala pluviometría. Eso la especie es capaz de soportarlo siempre que no haya otras causas añadidas. No, recientemente no hay datos de individuos vistos en lobos, que yo sepa. Sé que hay informaciones de individuos ahí, no sé si residentes y que hubieran criado o podrían ser etapas intermedias en la migración, en movimientos dispersivos o migratorios entre Fuerteventura y Lanzarote. Porque es cierto que durante la migración hay etapas, es curioso porque la migración, los movimientos que ha mostrado Inmaculada, a veces se producen etapas de, digamos, en las que el individuo interrumpe su migración durante unas horas o a un día y se dedica ahí a descansar o a comer y luego continúa la migración. Esos lugares de etapas son importantes, también es importante conocerlos, ver qué características tienen para saber la importancia que tienen. El islote de lobos podría ser una etapa en migración o en dispersión de algún individuo que ha cruzado de Fuerteventura a Lanzarote o viceversa. Pero no descartamos que pudieran haber criado ahí en el pasado. Que yo sepa, no hay datos de nidos o puestas o machos haciendo el display ahí, no lo desconozco. A ver, es complicado, sobre todo porque las molestias que le puedan estar ocasionando, pues que pase un coche o algo, al final nosotros es imposible que desde remoto las sepamos. Lo único que podemos agilizar también mediante el marcaje es que yo miro todos los días los individuos y si hay alguna muerte intento avisar cuanto antes. Entonces intento avisar cuanto antes y que se vaya cuanto antes por el tema de las necropsias, para que se evite que el cuerpo se degrade, que lo depueden o lo que sea antes de que llegue un agente, y entonces luego se puede hacer una buena necropsia y se pueda saber pues, si ha sido una causa de muerte natural o por lo que haya sido. Ha habido individuos que los han encontrado bastante buen estado y que sí que se han podido hacer buenas necropsias y nos han mandado los datos y sí que ha habido alguna que las causas son causa natural por lo que parece y otras porque tenían golpes, que puede haber sido estaban cerca de caminos, igual por algún coche, tenían golpes y luego posteriormente murieron. Pero ya conocer exactamente qué tipo de molestia y tal no podemos. Lo único es agilizar siempre que podemos el trámite para que recojan el cuerpo en perfectas condiciones. Involucra estar todos los días viéndolo, da igual que sea festivo, sean tus vacaciones o lo que sea, pero por lo menos intentar eso, que el cuerpo llegue en perfectas condiciones y que la necropsia pues sea lo mejor posible. Añadir, la respuesta ha ido mejorando, yo creo, ha dicho una clave importante.
y es que en relación a tu pregunta exacta, que es si se puede conocer a través del acelerómetro posibles causas que hayan provocado el vuelo del individuo. En relación con eso, sí se pueden hacer inferencias con una muestra suficiente de factores de riesgo o de provocar ese vuelo en las cercanías del lugar de la muerte, pero con una muestra amplia. Me refiero, por ejemplo, a que los lugares en los que se acumulen las muertes puede analizarse posteriormente qué factores tienen cercanos, como por ejemplo podría ser un camino de alto tránsito o una carretera cercana que haya provocado vuelos. Porque en definitiva los vuelos, que son dos tipos de vuelos nada más, la UVARA de motu propio no vuela, más que solamente cuando tiene que migrar. Si no, no vuela. O sea, para un desplazamiento normal, diario, de su vida cotidiana, la UVARA no está diseñada para volar. No hacen vuelos porque durante el día normal en su vida cotidiana, solamente para migrar. Entonces los vuelos, la mayor parte de los vuelos durante un día normal son provocados, y en ese sentido sí podríamos hacer un mapa y unas inferencias con cierta potencia estadística al cabo de años de acumular esas muertes cuando tengamos todos los datos. En el mapa de riesgo, que esperamos que nos mandéis las colisiones de UVARAs que se han ido obteniendo de la población no marcada, esas no sé cuántas decenas o centenares de colisiones puedan tener, pero ese también se puede manejar en este sentido y hacer unas inferencias para toda la población sobre cercanía a posibles causas que hayan provocado esos vuelos. Pero solo se va a quedar en el terreno de las inferencias fuertes, no las conclusiones sólidamente apoyadas. Pero esas inferencias también valen para determinadas cosas, para tomar medidas. Bueno, tú has sido el artífice necesario para enlazar a los políticos con los científicos. Porque tú no tienes en tu mano la decisión final económica de administrar ese dinero, pero ojalá la tuvieras. ¿Hay algún estudio científico? Perdón. Primero, gracias a los ponentes y felicidades por todo el trabajo desarrollado. Y la pregunta era, ¿hay o conocen algún estudio científico de relaciones de convivencia o competencia con otras especies esteparias de la UVARA? ¿Hay algún estudio o se piensa hacer algún estudio con respecto a los alcaravanes, los corredores o algo de eso? ¿Si conviven o compiten? No, que yo sepa, no. No sé si tú, Carlos, recuerdas algo. Creo que no. De competencia así interespecífica entre la UVARA y una especie similar, esteparia, que compitan, no. No, los alcaravanes y las UVARAs se llevan bastante bien. No tienen una competencia. De hecho, eso está regulado por la propia evolución de las especies. Se habría desarrollado un mecanismo de exclusión. Yo creo que conviven relativamente bien las esteparias. Pues parece que no hay más preguntas. Yo creo que podemos dar por concluida la sesión. Agradecer nuevamente a Juan Carlos y al resto del equipo, a todos ustedes, Gobierno de Canarias, en fin. Y comentarles que en principio seguiremos intentando hacer por lo menos de nexo entre el mundo de la investigación científica y la aplicación directa en cuestiones de conservación, y habrá otras jornadas a las que les seguiremos invitando. Muchas gracias a todos.